Bueno, vamos a empezar ya, María, ¿vale? Hoy no tenemos más moderación que la mía, ¿eh? Entonces no sé si es mucha o es poca, pero es lo que hay. Lo hemos entendido como una charla entre nosotras y con todos los presentes para poder hablar de los temas que nos preocupan. Son las 2:30. Tenemos que empezar ya porque están los asistentes que están online ya conectados. Ha habido gente que bueno, ha estado muy interesada, pero que no podía venir. Os saludamos desde aquí. Esperamos que la sesión sea interesante y sea cómoda para los que estáis online, ¿vale? Porque no siempre lo es, porque en esta sala hay que hablar con estos micros, con lo cual cualquiera que vaya a hablar tiene que después hablar con el micro, que si no los que están online no les conocen, ¿vale? Voy a encuadrar un poco en qué consiste o por qué estamos celebrando este aula hoy sobre inversión de impacto, ¿no? y cultura. Este aula se encuadra dentro de una línea de trabajo y de investigación que estamos haciendo desde la Fundación Gabeiras para tratar de que la cultura encuentre su hueco dentro de lo que es el mercado financiero y el entorno financiero. Estamos intentando darnos los codazos para poder ocupar ese espacio que necesariamente tiene que ocupar esa cultura, la cultura, y que ocupe ese espacio de centralidad dentro de las preocupaciones del sector financiero y en particular también de la inversión de impacto. Esta aula concreta la estamos haciendo en colaboración con The Pipe. Pipe es una empresa también del grupo que se dedica a la financiación de la cultura y que en este momento está también lanzando, junto con la Universidad de Valencia, un estudio de mercado de la demanda de capital que tienen las industrias creativas y culturales en este momento, en particular el cine, las artes escénicas y la música, nos hemos centrado en esos tres sectores, para el desarrollo de proyectos empresariales. Por otra parte, desde el despacho, también coordinados por la Fundación, estamos trabajando en esta teoría del cambio, en la teoría de por qué la cultura tiene que estar dentro del entorno de la inversión de impacto. Y muchas veces María y yo pues hemos hablado de qué es la cultura, ¿no? Si la cultura es solo acción por la música o la cultura son los festivales de música, ¿no? ¿Qué es cultura? Y ese debate, esa reflexión es la que queremos trabajar en esta aula. Así que os doy las gracias a todas y a todos por venir. Espero que las reflexiones que aquí hagamos sean constructivas y que aportéis muchas cosas, porque todos los que estáis aquí tenéis mucho, mucho que decir. Y vamos a empezar a pedalear, María, para conseguir ese hueco, en el que estamos trabajando las dos. María Guerrero, yo creo que la conocéis todas, ¿no? María Guerrero, conocida en el mundo entero. Entonces, es una activista de la cultura y ha generado a través de la actividad que hace ella, la fundación y todo su equipo, un impacto extraordinario con el proyecto Acción por la Música. María, yo no te interrumpo más, vamos, no dedico más Sí, tiempo a la presentación. Y, bueno, solo añadir que toda esta línea de trabajo que estamos haciendo empezó pues ya con un estudio que hicimos en esta publicación, que la tenéis todos a disposición en la página web de la editorial de la Fundación Gabeiras, que era hacia la creación de un fondo de impacto en cultura, ¿no? Y aquí es donde ya nacen muchas de las reflexiones que nos invitan a seguir trabajando, ¿no? Y en eso es en lo que estamos. genial. Pues muchas gracias. Voy a intentar no ocupar mucho tiempo. Si alguien viene aquí buscando a la persona de referencia, a la persona experta en inversión de impacto en cultura en nuestro país, yo creo que lo primero que hay que hacer es frustrar esas expectativas, en el sentido que yo creo que lo que es más interesante es que los que estamos aquí nos sentimos concernidos por una cuestión que nos está invitando a todos a mirar más allá de donde estamos. Entonces, este tipo de cuestiones pueden ser un poco incómodas. Pongo mi caso, ¿no? Yo entré en esto a través de debates y discusiones con Patricia, en que no nos poníamos de acuerdo acerca de si la cultura debía medir el impacto social de lo que hacía o debíamos aceptar que la cultura es intrínsecamente buena y por tanto no es necesario estar midiendo tanto, ¿sí? Por ahí entré yo.
Si a mí me planteaban qué importancia tenía el que existiera una tesis de inversión de impacto en cultura, desde mi perspectiva, que somos una ONG y trabajamos con exclusión social y pobreza en España, pues francamente, ¿cuánto me importaba? Más bien poco. Hasta que me di cuenta de que no, de que absolutamente todos los que estamos aquí estamos concernidos por algo, pero es algo que nos va a incomodar, porque desde la administración se ve de una manera, desde el sector privado financiero se ve de una manera, desde la cultura como receptores de inversión se ve de otra manera, cultura más profesional, industrias culturales y creativas, y desde la cultura como acción social también se ve de una manera distinta. Y creo que hay una invitación a que trascendamos esto. Así que con esa humildad puesta en el centro y queriendo sentarnos como quien se asoma a una brecha que hay aquí en el centro de todos, quiero solamente hablar de 6 puntos. Me preguntaba, si queremos construir una tesis de inversión de impacto en cultura, habrá que hablar de 6 temas. Lo primero, cuánto la inversión en cultura genera valor económico tangible para unos inversores. Lo segundo, cuánto genera un impacto social sostenido. Lo tercero, ¿qué hacemos con la medición y evaluación del impacto social y cultural? Lo cuarto, ¿cómo se puede incentivar la colaboración público-privada y qué sentido tiene esa colaboración aquí? Lo quinto, ¿cómo esto se vincula con los objetivos de desarrollo sostenible, con la idea de sostenibilidad más amplia? Estos o los que se subrogan en su lugar una vez que lleguemos al 2030, que seguro que hay otra nueva planificación de la humanidad. Y por último, reforzar esa idea de la cultura como intrínsecamente buena, que al final Patricia de alguna manera me convenció. Por eso estamos aquí. Si no, Bien. no te hubiese invitado. Si no, no. Si no estuvieras convencida previamente, es broma. Bueno, y con todas nuestras diferencias, ¿verdad? Sí. Lo primero es que la inversión en cultura genera un valor económico tangible. No lo digo yo, hay distintos informes y estudios. Es muy interesante el de EY del valor de la cultura. Se habla de que contribuye un 3% al PIB mundial, en la misma medida a Europa, un 3%. En Estados Unidos, por ejemplo, es un 4,2%. En España contribuye entre un 1,5 y un 2%, según los datos que se citan en este informe, que se nutre de Eurostat y otros informes públicos. ¿De qué manera lo hace? Pues también lo hace contribuyendo al empleo, ¿verdad? En España contribuye como un 3,6% al empleo, por lo que dice también este mismo estudio. Los proyectos culturales generan retornos económicos mensurables, que a veces tienen que ver, por ejemplo, se ve muy claramente en las inversiones en patrimonio cultural, en los festivales y en los eventos culturales se ve muy claramente porque tiene una relación alta con el turismo. Creo que aquí en España sabemos bastante de cómo se interrelaciona cultura y turismo. Es cierto que los proyectos culturales muchas veces cuando generan un impacto económico o una rentabilidad suele ser más a largo plazo, con lo cual un primer insight podría ser que tal vez sea interesante contemplar capital paciente y fórmulas de inversión que no están buscando un retorno inmediato, que saben esperar en el tiempo, pero también es cierto que son inversiones que tienen por lo general menos volatilidad y riesgos que otras industrias que son más especulativas. Por otro lado, respecto de la idea de cuánto la cultura puede generar un impacto social sostenido, podríamos apuntar a que se concentra sobre todo en 2 polos. Por un lado, la construcción de capital social. Las intervenciones, las iniciativas y la cultura fomentan una forma de cohesión social que tiene que ver con un citar y dar fluidez a los valores e identidades que nos hace ser quienes somos. Y de esta manera van generando vínculos que son importantes para que las comunidades tengan mayor resiliencia y se puedan enfrentar a los desafíos que tienen. También se ha observado cómo puede reducir el crimen o puede mejorar la educación o pueden generar mayor inclusión social. Podría hablar mucho del proyecto de Acción por la Música, pero no voy a irme por ahí, porque creo que lo que es interesante es ver que no solamente cuando se intenciona, sino también cuando no se está intencionando, la acción cultural está generando este tipo de impactos. Hay mucha literatura disponible y no voy a estar citándola ahora. Por otro lado, además, esta idea de construir capital social, esa red de vínculos que nos hace ser quienes somos, ser comunidad y ser interdependientes entre nosotros, se puede ver un impacto muy claro social en los proyectos que promueven la regeneración urbana
y cuando promueven regeneración urbana lo hacen a través de la cultura. Cuando se han estudiado académicamente casos de ciudades distintas como la de Montreal o Milán, en iniciativas, o bueno, hay muchas conocidas en distintos países, distintas ciudades, pero cuando se ha estudiado lo que sí que se asegura es que para que estos proyectos de regeneración urbana a través de la cultura generen de verdad un impacto social a largo plazo, es muy importante que no se hagan de arriba a abajo, sino que cuenten con la participación de la comunidad, que de alguna manera sean muy de abajo arriba, generando estructuras de participación de la ciudadanía. Eso sí parece que está bastante claro. Con lo cual, si está demostrado en la literatura disponible que sí hay un espacio de rentabilidad y también hay un espacio para generar impacto social, lo siguiente sería que nos preguntásemos qué pasa con la medición y la evaluación del impacto social y cultural. Es cierto que aquí es donde está una de las mayores brechas y quizás por lo que no estamos echando a andar. Yo sí creo que aquí va a requerir de mucha creatividad por nuestra parte, por parte de todos. Tratar de identificar cuáles son los objetivos y, por tanto, cuáles son las métricas más adecuadas para cada matriz de inversión. Porque no es lo mismo invertir en un proyecto de impacto social donde se busca más lo social que el retorno financiero, que invertir cuando se está buscando más el retorno financiero que el social. Hay distintas formas de situarse ante esto. Y ahí lo que puede ser interesante es que pensemos en ir juntos, en ir de la mano. Se demuestra que cuando se suma un capital que busca más el retorno económico financiero a otro que busca más el retorno social, el impacto social, esa unión nos ayuda a todos a llegar más lejos. De manera que se puede estar premiando más al inversor financiero cuando se logran los objetivos financieros y premiando más al inversor social cuando se logran más los objetivos de tipo social. Ese tipo de estructuras mixtas e híbridas son fundamentales y por eso creo que es interesante que estemos en esta mesa gente distinta para poder caminar juntos. Es importante también que se pueda evaluar a largo plazo los beneficios de la inversión social en cultura. Y para ello, además de todas las métricas que podamos incluir en nuestros proyectos, y tampoco hay que entrar ahora en esos detalles, sí que es interesante el análisis de las redes sociales. Se ha demostrado como un tipo de herramienta que está disponible, que es económica y que nos permite estar entendiendo qué es lo que está sucediendo en este lugar inmaterial de la conversación social, que es donde sucede también el impacto social de la cultura. Hay casos muy interesantes que se hizo un análisis muy bueno cuando en el año 2014 fue Riga Capital Europea de la Cultura y creo que ese es un caso que se podría compartir más. Por otro lado, hablábamos de colaboración entre inversores con distintos perfiles desde el punto de vista de inversión de impacto privada, pero lo que es interesante es cuando eso se junta con la inversión pública. De manera que podemos estar pensando en estructuras donde las subvenciones están haciendo que exista menos riesgo de la inversión de impacto y donde la inversión de fondos privados están haciendo que haya mayor liquidez. Y esa unión, ese punto de encuentro entre las dos estructuras es fundamental para que podamos conseguir avances. Por supuesto que quienes aportan liquidez pues estarán buscando mayor rentabilidad económica, cosa que quien aporta una subvención no está esperando, ¿no? De manera que hay muchos espacios donde desde nuestras maneras diferentes de verlo podríamos estar colaborando. Y desde luego que si tiene sentido la inversión en cultura como inversión de impacto es desde ese punto de encuentro. Claro que es cierto que las inversiones privadas suelen tener reticencia a invertir en sectores que han sido tradicionalmente espacios de la inversión pública. Pues eso es un cambio de mentalidad que necesitamos abordar, ¿no? Cómo desde esos inversores privados se puede abrir la mente a otras posibilidades y cómo también desde el sector público tal vez haya que hablar sobre cuáles son los incentivos fiscales y también el marco normativo que facilita esto. Si no estamos hablando solamente de inversores institucionales, sino que quisiéramos hacer esta inversión disponible a inversores minoristas, pues esa conversación que estaba comentando ahora con Pablo, que está atascada en la Comisión Europea sobre qué es inversión de impacto, debería progresar. Pero para que eso progrese, supongo que antes los inversores institucionales tendrán que sentarse tanto como con la administración como con las industrias culturales y creativas y ver, ¿no? Y empezar a crear cuáles son las métricas y cuáles son los primeros casos. ¿Cuál podría ser un primer piloto, un primer caso de éxito?
uno fácil, ¿no? Que tenga un retorno económico inmediato y un retorno social. Sí, no, ningún problema. A mí me pasa igual. Como estamos, ya somos ser humano 2.0 y llevamos 20 apechusques, no te preocupes. Bueno, pues eso, ¿no? ¿Cómo podemos también introducirme de todo esto? Fondos rotatorios de impacto. Un fondo que invierte, recupera la inversión y vuelve a invertir. De alguna manera sería fantástico entrar en esa economía circular que está promoviendo un impacto que es social y que es real, pero que también es financiero. Esto se vincula mucho con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya sabemos que crear ciudades sostenibles, que haya trabajo decente, que haya una educación de calidad, que se reduzcan las desigualdades. Todo ello tiene mucho que ver con lo que hacemos con la cultura, incluso también cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Hay otro de ese que es el 17 que está en todo, que es el de las alianzas, ¿no? Solamente con alianzas improbables entre agentes que antes no se hablaban tanto, es posible llegar a otro lugar. Para esto también es necesario que se desarrollen más indicadores multidimensionales de la inversión de impacto en cultura. Solamente por mencionar, cuando se ha querido elaborar algún indicador multidimensional en esta área, se ha visto cómo, por ejemplo, en un estudio hecho a través de 40 ciudades con festivales culturales, se ha visto cómo esto estaba impactando tanto en el turismo y la recreación como en que hubiese mayor innovación y mayores actividades culturales y creadoras y creativas, cómo se incrementó también el intercambio de producciones locales típicas, cómo mejoró el entorno y el capital ambiental y natural, cómo se creció en cohesión social y el capital social y en inclusión, cómo se desarrolló el valor también de inmobiliario, de los activos inmobiliarios de la ciudad, cómo hubo retornos financieros, cómo mejoró el bienestar de la ciudadanía. En fin, estamos hablando de un ámbito donde desde luego va a hacer falta mucha investigación, pero no podemos esperar a que esté toda hecha para empezar. Nos toca a nuestra generación ser los primeros que hacen esto. En España todavía no se ha hecho, pero los que estamos sentados a la mesa podríamos. Quería solamente terminar para darle ya la palabra a Patricia, en que hablar de la inversión social, ¿no? De impacto social en cultura, no debe llevarnos a un terrible error, que es de lo que ella nos advertiría y nos advertirá seguramente, que sería que podríamos caer en la tentación de terminar instrumentalizando la cultura y dándole valor solamente en la medida en que es capaz de generar todas estas cosas que hemos dicho que genera. Y no es cierto. La cultura es intrínsecamente buena porque contribuye a que seamos más humanos, a generar sociedades humanas más profundas, con un nivel de desarrollo en lo que es más importante, ¿no? Que es las personas que estamos conformando estas sociedades a las que servimos. Entonces, con esa visión humanista que pone a la persona en el centro, y porque pone a la persona en el centro, pone a la cultura también como algo intrínsecamente bueno, eso no está reñido con que también podamos contemplar estas estructuras de financiación que promueven la cultura y ya en sí son inversión de impacto social, porque están promoviendo algo que ya sabemos que es bueno y no es necesario demostrar mucho más allá, ¿sí? Y como a la vez que se hace eso, se puede entrar en otros esquemas donde, pues sí, vamos a tratar de trabajar especialmente el descenso de la criminalidad, la empleabilidad o el desarrollo de capacidades productivas en una población determinada y, ¿por qué no?, utilizando la cultura como una herramienta estratégica. Bueno, María, te he convencido, ¿eh? No, es de verdad que para nosotras es una alegría estar juntas hablando de esto, porque ese fue las primeras conversaciones que tuvimos, ¿no? Y cómo desde nuestra posición, desde la Fundación, queremos abrir el foco y romper quizá algunas estructuras que hay muy asentadas respecto de que se apoya y se considera buena la cultura instrumental, ¿no? Única y exclusivamente aquella, y aquella que va a medir el impacto que ha generado mediante su actividad cultural, que ha sido dirigida a alcanzar otra política pública, como ha dicho María,
pues la reinserción de presos, la eliminación de los riesgos de exclusión social de los menores, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que Acción por la Música, Mariano ha querido hablar de su proyecto, pero que es un proyecto de un impacto social brutal, más allá de la cultura, porque lo que está haciendo es utilizar la cultura para una política social de integración, es evidente, ¿no? Otros proyectos como Cultura en Vena, que utiliza la cultura también pues para sanar a las personas, para crear un bienestar dentro de los recintos hospitalarios, y también, o sea, es una cultura que tiene, ese foco, o sea, se utiliza la cultura para otra política social, ¿no? Desde un punto de vista, teórico, desde nuestro punto de vista de los derechos culturales, esa visión de la cultura, siendo muy positiva, desde nuestro punto de vista es muy conservadora y además un poco reduccionista. Y eso no significa que nos vayamos a enfrentar a proyectos tan valiosos y tan necesarios como los que hace Acción por la Música o Cultura en Vena, ¿no? Entonces nunca se puede ver como una confrontación, sino, como ha dicho María, una suma de visiones. Porque la cultura a veces es incómoda. La cultura tiene que ser política. La cultura tiene que ser contestataria. La cultura nos tiene que llevar a espacios que quizá nos resulten incómodos. Y ese es el valor de la cultura. Y muchas veces a los que les resulta incómodo esas posiciones a las que nos lleva la cultura es precisamente aquellos sectores que son más conservadores, como puede ser el sector financiero. Y el sector financiero puede a veces intentar eliminar esa posición transgresora o más rebelde que puede ocupar la cultura. Y por eso es muy importante defender el valor intrínseco de la cultura en todas sus manifestaciones sin calificarla, sin clasificarla de buena o de mala. Y ese es el trabajo en el que yo estoy metida y que estamos trabajando por escrito. Ahora os vamos a hacer unas breves pinceladas, pero nosotros lo que necesitamos es defender ese concepto de cultura que no sea calificado a priori, porque la cultura tiene que ser lo que es la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es la cultura? Para empezar. Porque ya hemos apuntado que hay una cultura instrumental, o sea, que hay actividades culturales que utilizan la cultura de manera instrumental y que hay otras actividades que son culturales y que no pretenden crear otro beneficio, sino el intrínseco que tiene la cultura, ¿no? Lo primero que tenemos que, y que lo primero que nos preguntan, y yo estoy convencida que a María le pasa lo mismo y a todos los que estamos aquí, ¿qué es cultura? ¿Qué significa? ¿A qué le llamas cultura? ¿Le llamas cultura a un festival de música de los que le llaman predadores de territorios, o le llamas cultura a lo que hace Acción por la Música, que está vinculada a los menores? ¿Las dos cosas son cultura? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es una pequeña reflexión de lo que es la cultura. Entonces, la cultura, yo obviamente cuando hablo de cultura, lo primero que tengo que hacer es referirme a mi maestro, a Jesús Prieto de Pedro, que tiene un libro que se llama Cultura, Culturas y Constitución, donde hace un recorrido histórico sobre el concepto de cultura desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista psicológico incluso, y desde un punto de vista jurídico y económico. Y evidentemente el concepto de cultura es un concepto que nos puede parecer demasiado extenso y demasiado amplio, ¿no? Y sobre todo si nos vamos a los conceptos utilizados por los antropólogos, que hablan incluso de costumbres, de usos, del propio derecho sería la cultura, y los propios valores vinculados al ordenamiento jurídico podrían ser considerados cultura, etcétera, ¿no? Entonces el concepto de cultura es verdad que puede ser muy amplio, ¿vale? Y entonces, pero lo que no puede ser es que nos perdamos en ello y que porque pueda ser muy amplio no demos soluciones concretas a los problemas que tiene la cultura, entendida como el concepto reducido y fácil, que no lo discute nadie, de las artes escénicas, de las artes visuales, del patrimonio inmaterial. Entonces, me parece que cuando hablamos de financiación de la cultura, lo primero que tenemos que hacer, o de esquemas de apoyo a la cultura, lo primero que tenemos que hacer es definir ese concepto de cultura, ¿no? Y resulta muy sencillo acotarlo en ese concepto más clásico, tradicional, que es el de las artes, ¿no? Aquellas manifestaciones artísticas que están vinculadas al ingenio y a la creatividad del ser humano, ¿no? Y una vez que hablamos de cultura, en estos términos, la cultura, que son las artes escénicas, las visuales, el patrimonio, estamos hablando de cine, estamos hablando incluso de arquitectura, estamos hablando de todas las disciplinas artísticas,
El patrimonio inmaterial, que además recientemente también se ha incorporado a través de una norma legislativa en España, una norma con rango de ley. También tenemos que hablar dentro de ese concepto de cultura de las industrias culturales y que también son cultura, porque hay una cultura que es de la experiencia, que es en la que vivimos, pero hay una cultura que es solo canalizada a través de un tejido que son las industrias culturales, ¿no? Entonces, el siguiente debate es decir, bueno, ya sabemos lo que es la cultura en el sentido estricto, concreto de las artes, sabemos que hay industria y no industria, y ahora el debate es, ¿hay que apoyar a la industria o no hay que apoyar a la industria? ¿No? Entonces, ese es el siguiente debate en el que hay que trabajar. No voy a desarrollar aquí por qué hay que apoyar a la industria, pero es evidente que no va a existir un tejido cultural en una economía de mercado como la nuestra, vivo, sano y completo, que garante de todos los derechos culturales, si no existe una industria vinculada al fomento y desarrollo de la cultura. Con lo cual, le damos carpetazo también a la segunda discusión, es si la industria tiene que ser apoyada o no tiene que ser apoyada. Pero no le vamos a dar carpetazo, porque si le damos carpetazo, volvemos a discutir sobre ello. ¿Qué pasa con la industria de la cultura y por qué hay que apoyar a la industria de la cultura frente a lo mejor a otras industrias? Que es la siguiente pregunta. La primera es, ¿qué es cultura? Y la segunda es, ¿por qué hay que apoyar a la industria de la cultura, ¿no? Bueno, pues el origen de esta reflexión ya la comenzaron. Bueno, hay un trabajo que es el trabajo seminal del debate, que es el de Baumol y Bowen, que son los que establecen en las bases de la economía de la cultura. Hablan primero de la economía del arte, porque ellos de lo que quieren estudiar es las artes vivas, ¿no? Lo que es el teatro y la música, las artes representadas, ¿no? Y además ellos inician esta reflexión en este primer trabajo, que es del año 66. Mira, yo nací en 66. Del año 66. Lo hacen para justificar precisamente cuál tiene que ser el papel del Estado respecto de estas industrias, ¿no? O sea que ya el primer trabajo que da origen a la disciplina académica de economía de la cultura ya se plantea cuál tiene que ser el papel de lo público en el apoyo de la industria. Y lo hacen precisamente porque se estaba cuestionando cuáles eran las razones. Y el análisis que hacen de económico lo hacen desde una perspectiva muy interesante, que es analizar el comportamiento clásico de la oferta y la demanda en una industria como la de cultura. Entonces, las conclusiones a las que llegan ellos y luego que han sido trabajadas por otros economistas posteriormente es que la cultura se tiene que apoyar, por una parte, por todos los valores que lleva intrínsecos, ¿no? A los que ha hecho referencia María y que yo no voy a volver a repetir. Y que además estos valores, estas virtudes de transformación y de bienestar, este impacto que provoca la cultura en el bienestar de las personas, si se explota en el sentido de industria, si se mete dentro de la economía, va a replicarse, se va a hacer más grande, vamos a poder llegar y vamos a poder alcanzar a más personas y esos valores los va a poder disfrutar más gente. Por lo tanto, la primera razón es la necesidad de expandir y multiplicar los efectos de los valores vinculados a la cultura, que están vinculados al bienestar de las personas y de la sociedad. Pero luego hacen un análisis, como digo, desde el punto de vista de la oferta y la demanda y encuentran dos características que son esenciales para poder establecer cuál tiene que ser el papel del Estado en el apoyo de la cultura, que son dos características puras de mercado. En primer lugar, hablan de lo que se llama los bienes de la experiencia. Eso significa que es muy difícil replicar en cadena los bienes culturales, de tal manera que una empresa no puede conocer de antemano cuál va a ser el éxito de su oferta y además y por lo tanto no tiene la capacidad de hacer una previsión económica sobre los resultados que va a obtener si se dedica a replicar ese bien experiencial, porque solo lo va a conocer una vez que se consuma, una vez que el público sea el que le ha
demostrado que lo que estaba ofreciendo al mercado es digno de consumo. Y eso, todos los que os dedicáis a la producción musical, lo sabéis perfectamente. Se saca un cartel, se hace un festival, se hace una obra de teatro, se escribe un libro, se hace una película y no se sabe cómo la va a recibir el público. No tenemos la capacidad que tienen otras industrias, otros sectores, de poder conocer cuál va a ser la demanda de nuestro producto. Por lo tanto, hay una asimetría. No es que haya una asimetría, es que hay una asimetría de desconocimiento, porque ni el consumidor sabe cuando antes de acudir a ese evento cultural o de disfrutar o de acceder a la lectura de un libro, no va a saber si es bueno o es malo, si le gusta o no. Y el productor tampoco va a conocer ni tener datos exactos para saber qué tipo de producto tiene que replicar para poder llegar al éxito y para poder alcanzar y crear esa demanda. Esta característica propia del mercado incorpora dentro del consumo de bienes y servicios culturales una incertidumbre brutal que les acerca de alguna manera casi a las startups. Y nadie duda en un país que el tejido de las startups hay que apoyarlo, porque tiene esa incertidumbre respecto a la oferta y la demanda. Y sin embargo, en la cultura, que también tienen una incertidumbre grande, la incertidumbre se puede acotar. ¿Se puede acotar cómo? Hombre, pues creando productos que sabes que van a tener, de alguna manera, ya anteriormente han podido ser recibidos bien por el público. Pero si tú te limitas a replicar y replicar y replicar, lo que estás matando es la diversidad cultural. Con lo cual, ese método tampoco es que sea el más positivo. Es verdad que lo puedes controlar un poco a través de crear los públicos y a través de la educación, porque cuanto más educada sea una sociedad, más va a consumir. Pero no tienes métodos infalibles para conocer cuál va a ser el éxito de tu producto. Por lo tanto, esta característica intrínseca a los bienes de la experiencia que ubica las industrias culturales más cerca casi de unas startups continuas cada vez que estás lanzando un producto o un servicio cultural, es lo que también puede justificar el apoyo que no es que pueda, es que debe justificar el apoyo de lo público, ¿no? Y por otra parte, otra de las características es que vinculada a estos bienes de la experiencia está lo que le han denominado los economistas la enfermedad de los costes. Es decir, yo puedo producir una película, hacer una inversión brutal en esa película y esos costes no sean amortizados. ¿Precisamente por qué? Porque no voy a poder recuperarlos porque la demanda de ellos no ha funcionado. Y además también existe otra característica vinculada a esta enfermedad de los costes y es que no existen las economías de escala que pueden existir en otras industrias, ni existe tampoco la capacidad de reducir costes vinculados a implementación de herramientas y de soluciones tecnológicas. En otras industrias, la tecnología y la innovación puede reducir de manera extraordinaria los costes. En la cultura, al final, los costes de producción de una obra de teatro, los costes de la creación intelectual siguen siendo los mismos y están vinculados a la propia creatividad. Y esta incapacidad de reducir costes, porque están además muy vinculados a los recursos humanos, es lo que hace además que se precarice mucho la cultura. Porque como resulta que no tengo garantizado el éxito del producto, como resulta que no tengo ninguna manera de implementar tecnologías o implementar mecanismos para que tener una economía de escala, etcétera, lo que único que tengo son unos costes fijos vinculados muchas veces a los seres humanos y a las relaciones laborales. ¿Qué es lo que pasa? Que la única manera de reducirlos los tengo ahí y normalmente existe una precarización, pero vinculada a la misma propia característica del mercado de la industria de las artes creativas y culturales, ¿no? Con lo cual, para mí me parece interesantísimo y absolutamente necesario poner el foco en estas características propias del mercado porque son insuperables. Es decir, por muy bueno que seas en la gestión de una empresa de la industria creativa y cultural, por muy buen gestor que seas, por mucha confianza que tengas tú en tus productos, por muy bien que hagas tus deberes, si tu producto finalmente te ha costado, has tenido que hacer una inversión potente en costes de producción y ese producto no es aceptado por el mercado,
tienes un problema económico brutal. Hace poco, en una reunión, que no digo dónde ni con quién, le decían a un empresario de la industria de la música que se dedicaba, era una discográfica: hombre, es que tú, ¿por qué no avalas tu propia actividad con tus inmuebles o con la casa de tus hijos? Y decía: hombre, porque es que no me la quiero jugar. Y entonces le contestaron: hombre, es que si tú, ni tú mismo confías. Y dices: no, es que no puedo confiar. Yo he hecho todo. Yo he hecho mi mejor desempeño. Llevo una gestión empresarial desde hace 10 años o 15 años o 20 años impecable. Pero de cada vez que lanzo un producto o un disco, no puedo garantizar el éxito. Y no puedo estar jugando a la ruleta rusa con la casa de mis hijos. Entonces, no es que no confíe ese empresario en su propia actividad, sino que es una característica propia de su producto que no va a conocer la aceptación del público. Entonces, el valor intrínseco de la cultura, junto con esas características propias del mercado, es lo que hace y lo que ha justificado históricamente que, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, se haya apoyado se haya considerado importante que los estados apoyen la cultura, que desde lo público se apoye la cultura. Ahora habrá que ver cómo, cuál es la intervención, pero que la intervención es necesaria está justificada por estos motivos propios del propio mercado de la industria de la cultura, ¿no? Pero esto siempre ha habido que estar repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y discutiéndolo y discutiéndolo con distintas ideologías, con unas que son más cercanas a la cultura, con otras que, o con otros a los que se les dice que no son cercanos a la cultura, pero que sí que lo son, por no clasificar a nadie. Siempre se ha tenido que estar justificando. Pero sin embargo, ahora se ha producido un hito en el que hay que anclarse, hay que agarrarse a él para no volver a justificarlo, para no volver a justificar que la cultura necesita apoyos. Y es la declaración de esencialidad de la cultura, tanto por los ministros de Cultura de la Unión Europea como por la propia UNESCO. ¿Cuándo se han producido estas declaraciones? Pues estas declaraciones no es casualidad que se hayan producido después de... Ya no sé dónde estoy. Un momento, ¿eh? Que se hayan producido después de el COVID, porque el COVID nos ha llevado a una situación extrema a toda la población mundial en la que nos ha hecho la vida mucho más feliz la cultura y por lo tanto se ha posado ya esta idea de que la cultura contribuye a la salud y al bienestar de las personas. Y amparándose en todas esas teorías pergeñadas desde la economía de la cultura y desde el derecho de la cultura, que ya estaban justificando y explicando por qué se necesitaba este reconocimiento de la esencialidad y de estos valores vinculados a los bienes, a un bien común que es la cultura, es por lo que se han hecho estas declaraciones. La declaración de Cáceres es preciosa. Dice: cultura, la declaración de Cáceres se hace por todos los ministros de la Unión Europea en Cáceres con motivo de la presidencia española de la Unión Europea en el último semestre de 2023, ¿no? Entonces, en esta declaración se dice: cultura es lo que da sentido a la vida, cultura es ensanchar lo real a través de lo soñado, cultura son derechos, cultura es libertad, cultura es progreso y sobre todo democracia. Por lo tanto, no hace falta medir ya mucho más el impacto de la cultura. Otra cosa es que sí que sea necesario, como dice María, que cuando estamos haciendo acciones concretas, sí que venga bien esa análisis de cómo hemos mejorado el entorno en el que estamos trabajando a través de nuestra actividad. Pero el debate sobre si la cultura es esencial o no ya se ha terminado. Y del impacto positivo de la cultura yo creo que se tiene que ya pues, apartar un poquito precisamente por esta cuestión. Ahora bien, ¿toda la cultura es buena? Porque entonces vamos a decir, ¿toda la cultura es buena? Bueno, una de las cosas que tiene la cultura, es verdad, ¿la cultura es buena en sí misma? Sí, ya está, genera todo esto, no hay que discutirlo. Ahora, es verdad que depende de cómo se gestione esa cultura, puede tener externalidades negativas. Y ahí es donde habrá que poner el foco, en esas externalidades negativas. Es decir,
En la cineasta alemana, que no soy capaz de pronunciar su nombre, vinculada al Tercer Reich y que documentó, eso es, pues yo no lo voy a decir, yo digo Leni, pero no soy capaz de decir el apellido. Entonces, evidentemente, es una magnífica cineasta, era una mujer prodigiosa como artista, pero se vinculó a una ideología deplorable. Por lo tanto, tenía una externalidad negativa considerable. Si nosotros tenemos un festival que es muy predador en un territorio, que realmente no dialoga con él, que se implanta de una manera que no es positiva, podremos ver qué externalidades tiene negativas y en esos casos podremos pedirle que las reduzca. ¿Cómo puedes reducir tu externalidad negativa? Pero lo que no podemos decir es que una película por ser comercial es buena, que una película por ser más difícil o tocar un tema social es buena, solo esa, en comparación con la comercial. Lo que no podemos decir es que una música que se está interpretando en un determinado espacio es malo y sin embargo pues una música que se interpreta en un espacio mucho más romántico o con menos dimensiones es buena, porque música son las dos cosas, porque cine son las dos cosas, pero es verdad que tienen externalidades negativas. Por lo tanto, no cuestionemos la cultura, sino que pongamos el foco en cómo definir, determinar, identificar las externalidades negativas y cómo podemos ayudar a esa industria que tiene más externalidad negativa a limitarlas, pero no los cuestionemos su presencia dentro del mercado, ¿no? Esa es por lo menos mi opinión. Con lo cual, además, la Declaración de Esencialidad de la Cultura por parte de la UNESCO y por parte de los ministros de la Unión Europea no solo han dado cierto carpetazo al debate, sino que además interpelan tanto al sector privado como a los poderes públicos. Es decir, las cosas no pueden seguir como están. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dicen los ministros de la Unión Europea es que la cultura se tiene que poner en el centro de las políticas públicas, y lo dice así. Y hay que remover todos los obstáculos que puedan tener para evitar, que pueden tener para desplegar todos sus efectos y para garantizar el disfrute pleno de los derechos culturales. Con lo cual, este llamamiento que hace la Declaración de Cáceres a poner la cultura en el centro de las políticas públicas también tiene que ver con su financiación. Es decir, la financiación de la cultura ya no es una cuestión graciable de los distintos programas políticos, que los puedan incorporar o no incorporar, sino que están obligados a actuar de acuerdo con la Declaración de Cáceres. Y además, este llamamiento que se hace a poner a la cultura en el centro de las políticas públicas le da mucho sentido a una dirección general como la que ocupa Manuela, que está en el centro de presidencia, porque hay que ponerlo en el centro de las políticas públicas, y hace que tengamos que ver, como dice Jesús Prieto y decimos dentro de la Fundación, la cultura como un sistema. Ha habido ya algunas comunidades autónomas que han abordado la creación del sistema de cultura dentro de sus comunidades autónomas. ¿Qué significa que nosotros tratemos la cultura como un sistema? Pues significa muchas cosas. Pues como decía, que sea un elemento central, es un reconocimiento de la función social transversal que tiene la cultura, es un reconocimiento de su autonomía y de su vinculación con los derechos culturales, ojo, que en la Constitución española están perfectamente definidos y que además la Constitución española en esto fue muy pionera y desde su preámbulo dijo que la nación española quiere, bueno, no sé exactamente cuáles son las palabras, pero dice que tiene que promover, fomentar el desarrollo cultural y económico para garantizarnos a todos una digna calidad de vida. O sea, en el preámbulo de la Constitución española ya se pone la cultura en plano de igualdad con el desarrollo cultural se pone en plano de igualdad con el desarrollo económico. Incorpora esos valores, ese preámbulo intrínsecos dentro de la cultura y los vincula a la dignidad vital. Es decir, no existe una vida digna si no hay desarrollo económico, pero no existe una vida digna si no hay desarrollo cultural. En eso en España fuimos muy pioneros en la Constitución, pero sin embargo fuimos bastante lentos, si no cojos, en poner la cultura en la centralidad de las políticas, porque a partir de la Constitución no se hizo de manera sistemática, no se trató la cultura como un sistema, sino que se hizo de alguna manera parcheando, ¿no? Pero es que ahora nos llaman a eso. Y concebir la cultura como un sistema
porque además lo tenemos que hacer, porque si la cultura es un bien esencial, lo mismo que es la educación o lo mismo que es la sanidad, y tenemos un sistema educativo y tenemos un sistema sanitario, tenemos que tener un sistema de cultura, exactamente igual que tenemos la educación y la sanidad. Implica que crear ese sistema de cultura implica también crear el sistema de financiación de ese sistema de cultura. Y ese sistema de financiación no puede seguir siendo el mismo que había antes, porque como digo, eran parches, la ley de subvenciones por un lado, pero no se trataba la cultura como sistema, sino que se iban solo a políticas puntuales, mecenazgo por otro, pero nunca se modificaba del todo la ley de mecenazgo, porque no se había puesto en el centro de las políticas públicas. No existen vías de financiación de la cultura, pero no había una preocupación porque no se sabía si se tenía que apoyar o no y cómo a las industrias culturales y creativas. Entonces, hay que hacer una reflexión ex novo de cuál tiene que ser ese sistema de financiación de la cultura que dé respuesta al sistema de cultura y que garantice la plenitud y el ejercicio de todos los derechos culturales. ¿Y qué significa ese modelo de financiación sobre el que hay que trabajar, que dé respuesta a un sistema de cultura, que dé respuesta a un bien esencial como es la cultura? Pues significa que los defectos de mercado que existían antes de que se declarase la cultura como bien esencial siguen existiendo. Es decir, no vamos a poder dar respuesta a los retos que plantea la cultura como sistema si no instituimos mecanismos que permitan superar los defectos de mercado o las características que tiene el mercado de la cultura, lo que antes hemos dicho. Bienes de la experiencia, donde la oferta y la demanda no tienen una garantía de éxito, y la enfermedad de los costes. Es decir, las características del mercado son las mismas antes y después que haber declarado la cultura esencial, pero la obligación de respuesta, una vez que se ha declarado la cultura como esencial por parte del Estado, se nos manifiesta como necesaria, ¿vale? Entonces, esto es un poco la reflexión que tenemos que hacer respecto de la financiación. Y por último, quiero meter el tema de la inversión de impacto. ¿Por qué tiene que entrar la inversión de impacto en juego y tiene que venir a cubrir esos déficits de mercado que tiene la cultura? Bueno, la inversión de impacto, que antes hablábamos con Pablo, la definición de la inversión de impacto puede ser, todavía se está trabajando también sobre ella, pero la inversión de impacto es aquella inversión que, buscando una rentabilidad, es decir, no es filantropía, es inversión, quiere generar, mediante esa actividad, un impacto social o medioambiental. La inversión de impacto ha estado de manera tradicional en los servicios sociales, en la infancia, en la educación, pero no ha estado en la cultura. ¿Por qué? Porque iba a bienes y servicios esenciales y a retos esenciales. Pero la cultura no ha estado, no ha mirado a la cultura. Y nosotros lo que hacemos es invitar a la inversión de impacto a mirar la cultura por todas estas razones. Porque el impacto social de la cultura, como ha dicho María, es enorme. Pero la inversión de impacto no solo tiene que tener esa intencionalidad de cubrir un reto social o medioambiental, y yo digo, y cultural, o social si queremos meter la cultura dentro de lo social, sino que además tiene que ser medida. Y entonces volvemos otra vez a medir el impacto. Mediremos el impacto de la actividad, pero no mediremos el impacto de la propia cultura, sino de cómo mejora pues, los KPIs, esa actividad cultural, pues yo qué sé, pues en economía circular en un territorio, porque hay que cubrir ese reto desatendido, o cómo medirá su desempeño en sostenibilidad, ese evento, o lo que sea. Y además tiene que tener una cuestión de adicionalidad, es decir, la inversión de impacto tiene que suplir un reto desatendido. ¿Qué más reto desatendido que el pleno disfrute de los derechos culturales, teniendo en cuenta las carencias de financiación que tiene el mercado de la cultura en estos momentos? El reto desatendido ahora mismo es que no existen recursos financieros adecuados al mercado de la cultura en España que den respuesta a las necesidades financieras de estas industrias. Por lo tanto, la inversión de impacto es una herramienta que puede responder a los criterios de eficiencia, economía y eficacia que vienen consagrados en la Constitución, y puede ser una fantástica herramienta de colaboración público-privada para
cubrir estos retos desatendidos dentro de lo que son las industrias creativas y culturales. Esta es un poco la tesis que estamos construyendo, que va de la mano de esa cultura más de impacto directo, instrumental, que no se enfrenta a ella, sino que se complementa. Y que además creemos que juntas vamos a conseguir una comprensión mayor de cuáles son los beneficios de la cultura y cómo se puede utilizar la cultura tanto para crear sociedades más democráticas como para evitar que haya niños en riesgo de exclusión social. Y esta es un poco la reflexión a la que hemos llegado, ¿eh? Entonces, bueno, yo a partir de aquí os invitamos a todos. María, no sé si quieres añadir algo más. Pues muchísimas gracias, Patricia, por convencerme de tantas cosas y por darme voz aquí. Gracias a todos por haber dedicado este rato. Muchas gracias.